Bueno, estamos de vuelta, 39 minutos ya sobre las 9 de la mañana en esta jornada de lunes, previa a ese martes de carnaval que no se va a poder celebrar, pero sí será festivo y donde haremos un alto en el camino en Onda Fuerteventura, donde descansaremos mañana y volveremos el miércoles. Pero antes vamos a mantener una entrevista con Juan Bernardo Fuentes, como saben, diputado en el Congreso y también por la parte socialista. Bienvenido, Juan B. Mucho tiempo sin saber. Sí. Bueno, aunque antes que nada, ¿valoración de las elecciones catalanas? Bueno, muy positivamente. El PSC, partido asociado al Partido Socialista, ha ganado las elecciones con el mayor número de votos y en escaños, pues bueno, hemos igualado o estamos iguales con Esquerra Republicana de Cataluña. Unas elecciones que vienen marcadas por la alta abstención que ha habido, si la comparamos con las de 2017, donde la participación en aquel entonces llegó casi al 80%. En este caso, muy poquito por encima del 53%. Ha marcado muchísimo, y ha dejado para muchas cosas, ¿no? O sea, el PSC se recupera, casi multiplica por 2 sus escaños en el Parlamento, es primera fuerza política. Esquerra supera a Junts, que había sido el partido que había ganado ganó Ciudadanos en las elecciones, pero de los independentistas, el primer partido que había ganado las elecciones en 2017, en este caso retrocede. El independentismo en su conjunto es verdad que supera la barrera del 50% de los votos, pero no es menos verdad que han perdido 1.300.000 votos en comparación con 2017. O sea que con esa baja participación o con esa alta abstención, hablar, como ya escuchábamos anoche, algún dirigente independentista, sobre todo los partidos más radicales como la CUP, decir que el independentismo ya es mayoritario y que ya se puede volver a reactivar pues todo el sistema de la independencia, todo lo que ellos consideran que se debe reactivar, pues me parece una temeridad, porque al fin y al cabo estas elecciones no están marcando cuál es la tendencia real de la ciudadanía de Cataluña. Porque cuando tienes una abstención de un 43% o un 47%, no estás marcando. O sea, tienes casi la mitad de la población que no ha ido a votar. No sabes cuál es esa tendencia, ¿no? Y luego trae otras dos cosas que para mí son... Una que es preocupante, que es que la extrema derecha haya obtenido 11 escaños y sea la cuarta fuerza política en Cataluña. Barriendo a Ciudadanos, barriendo al PP. Y la caída vertiginosa que tiene Ciudadanos y el sorpaso que le da Vox tanto a Ciudadanos como a PP, que es la última fuerza política. Y yo creo que esto en el Partido Popular se lo tienen que hacer ver. Yo anoche escuchaba a Teodoro García Gea y poco menos que culpaba a la justicia de como el PP le están juzgando por el tema del caso Bárcenas, con el tema de la Caja B y demás, que esa ha sido la culpa de que el PP haya perdido 80.000 votos en Cataluña con relación a 2017 y que el PP haya perdido un escaño y sea la última fuerza política del Parlamento. Yo creo que la justicia aquí no tiene culpa ninguna, la justicia tiene que actuar cuando hay que actuar y contra quién hay que actuar, sin excepción, ¿no? Y bueno, yo creo que esos frutos de esa debacle del Partido Popular es ese discurso anticatalanista y lleno de falta de diálogo, o sea, que nació en la 8ª legislatura en el Parlamento, con el recurso que presentaron, en la 7ª legislatura. En la 8ª legislatura, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, la reforma del Estatuto de Autonomía, que fue recurrido por el Partido Popular con Mariano Rajoy entonces en la oposición, y cuando ganaron las elecciones en 2011, pues bueno, nunca fueron capaces de llegar a un entente con el diálogo, porque la política es eso, la política es diálogo.
Y al final de esos polvos, estos lodos. Ya vimos con lo que ocurrió, por una parte, como es el independentismo, la decisión del 1 de octubre, que ha conllevado pues con determinados dirigentes políticos catalanes a la cárcel por haber cometido delitos, que no son presos políticos, son personas que han cometido delitos contra nuestro sistema jurídico. Y el Partido Popular lo llevó en 2015 a unas elecciones donde se pegaron un fuerte batacazo electoral y en 2018 la pérdida del gobierno de España. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hay que esperar. Estamos a menos de 24 horas todavía. Bueno, ayer Aragonés sí que anunciaba que desde primera hora de hoy iba a llamar a todo el mundo para empezar a trabajar en ese pacto, ¿no? O sea, que en eso sí que han querido tener esa cierta celeridad y no se desvían del guión inicial. Yo creo que no, como en cualquier comisión, al día siguiente hay que empezar a trabajar. O sea, ya se conocen los resultados y ya lo decía anoche la propia candidata de En Común Podem, decía que bueno, que ellos abogaban por un gobierno de izquierdas, que ha visto el panorama que se abogaba por un gobierno de izquierdas donde estuviese conformado con Esquerra Republicana, el Partido Socialista y ellos mismos, ¿no? Que suman el mismo número de escaños que si sumáramos a Esquerra Republicana, a Junts y a la CUP. 74 escaños, la mayoría están 68, pues ahora, hoy empezarán las negociaciones, Pere Aragonés como líder de Esquerra Republicana y candidato a la presidencia, Salvador Illa como candidato a la presidencia igual de la Generalitat, y con el resto de los partidos políticos empezarán pues a intentar conformar un gobierno que yo espero y deseo que sea un gobierno estable para Cataluña y sobre todo que afronte las verdaderas necesidades que tiene la comunidad catalana, que no son pocas, como el resto de España, pero que no son pocas las que tiene la ciudadanía de Cataluña. Bueno, ayer pedía Aragonés, y aquí cerramos ya el capítulo de las catalanas, pedía un referéndum en Cataluña, y no lo hacía ni siquiera en catalán, lo hacía en español, tampoco, lo hacía en inglés, se dirigía al gobierno central en inglés, algo que bueno, pasó también como una anécdota de en qué punto pues este independentismo en caso de obtener el poder sin demasiados amarres con partidos que están ya presentes en el gobierno central, pues hasta qué punto para el día a día se podría perder esas negociaciones necesarias interinstitucionales. Bueno, vamos a pasar a capítulo de aquí, de las empresas de aquí, Juanbe, porque ustedes, Paloma Hernández, la senadora socialista por Fuerteventura, y usted mismo se están reuniendo con el sector empresarial hotelero, con el sector turístico en general, para anunciarles las medidas que se van a llevar a cabo. Parece que se ha ampliado, al menos el plazo de los avales, las líneas de crédito ICO, básicamente, para que todo el mundo nos entienda. Son muchas más ayudas las que el Gobierno de España ya ha activado al sector hotelero y de la hostelería en Canarias. Tanto Paloma como yo, Paloma es portavoz de la Comisión de Turismo en el Senado, yo soy portavoz adjunto de la Comisión de Turismo, de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso. Y bueno, independientemente de las ayudas que ya se han activado, que ya vuelvo a repetir, son muchísimos, tenemos miles y miles de millones que se están pagando en ERTES, que se han prorrogado hasta el 31 de mayo, que probablemente se prorroguen nuevamente si no somos capaces de conseguir la tan deseada inmunidad de rebaño, la tan deseada aplicación de la vacuna al 70% de nuestra población. Se podrán ampliar, pero también se han tomado muchas otras medidas como la que tú comentabas con la del ICO. Yo llevo precisamente mañana una proposición no de ley a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo precisamente para arbitrar un plan estratégico de 100 millones de euros destinado al turismo y a la hostelería. Que va enfocado a lo que nos están demandando precisamente los sectores, que es la política verde, disminuir la huella de carbono. Ese proposición de ley que llevo para instar que el Congreso inste al Gobierno a
firmar un convenio con el Gobierno de Canarias de 100 millones de euros precisamente en esa línea. Yo espero sacar esa proposición no de ley adelante mañana en la comisión para que ese convenio se produzca. Ese convenio no tiene nada que ver con los fondos de la Unión Europea, con los fondos de reestructuración y resiliencia que se empezarán a distribuir a través también de una ley que voy a ser yo el ponente en el Congreso de los Diputados, que es la ley que viene emanada del Real Decreto 35-2020, que es también sobre el tema del apoyo al sector turístico y la importancia que tiene el sector turístico para nuestra economía. Pero luego, Juan, para no perdernos en leyes y toda esta... bueno, pues puede ser un ovillo, ¿no?, donde perdemos el hilo. Decía esta semana la propia ministra que esos fondos, esos recursos económicos que está solicitando Canarias de una forma expresa, porque no tenemos más industria, ya estaban contenidos dentro de la partida de presupuestos que ya se había fijado. Cierto. Vamos a ver. Para Canarias, en el presupuesto de 2021 tenemos, si no recuerdo mal, unos 1.220, 2.222 millones de euros, lo que se destina a los presupuestos generales de 2021. Dentro de esos presupuestos vienen varias partidas, no solamente para el sector turístico, que es la mayoritaria, también vienen con temas sociales, o sea, la ley de dependencia, vienen una serie de partidas. Pero también nos queda que arbitrar los 72.000 millones de euros que vienen de la Unión Europea para la reestructuración, son los fondos de reestructuración y resiliencia para los próximos años 2021-2023. Aparte, son otros 68.000 millones, en total 140.000 millones, lo que le corresponde a España, que en la semana pasada la propia ministra, que presidió el órgano competente para crear el reglamento europeo por el que se van a desarrollar esas ayudas. Y como ayudas que son, no hablo ahora de la parte de los créditos, sino de los 72.000, los Estados miembros lo que tienen que hacer es aprobar su reglamento, o sea, el Ministerio de Industria y Turismo, pues el Ministerio de Economía aprobará el reglamento competente para esa distribución. ¿Cómo se hacen las convocatorias o qué va a recibir cada comunidad autónoma? Según los proyectos que se presenten. Eso es lo que estamos tratando de trasladarle al sector. El sector debe de decir, oiga, en estos proyectos nosotros queremos, y que el Gobierno de Canarias, el sector se lo traslada al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias lo traslada como se hacen todos los procedimientos de subvenciones. O sea, saca una línea de subvención de industria y cualquier empresa puede optar a esa línea de subvención, ¿no?, presentando su proyecto, se le adjudicará la subvención que le corresponda y se llevará a cabo la ejecución del proyecto, su justificación y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco el funcionamiento o la línea de funcionamiento que parece ser va a ser la que se va a llevar a cabo en la distribución de los. Si nos quedamos atrás, sí, pues obviamente recibiremos menos. O sea, que es que hay que ser consciente de qué es lo que necesitamos, dónde necesitamos y para qué necesitamos. Yo lo que llevo ahora mañana, una de las partidas es para la rehabilitación y mejora de las plantas hoteleras, entre otras cosas. Bueno, pues si ese dinero se firma en el convenio, pues esto es un convenio que digo no tiene nada que ver con ese fondo, son fondos que ya se encuentran dentro de los presupuestos del Estado 2021, previsto para 2022 y 2023, entonces de ahí pues vendrán esos recursos si el sector lo pide y lo exige, porque además van a estar ahí y eso se van a destinar a ese tipo de políticas. Bueno, estamos viendo esos fondos en un momento en el que Canarias está en una situación muy complicada. Juan B., no sé qué peso, porque claro, sabemos lo que el Gobierno de Canarias está pidiendo a Madrid en temas como migración, en temas de transferencia de fondos para salvar al sector hotelero, turístico, que no sabemos si va a poder aguantar hasta este próximo otoño, donde no se espera que haya una cierta normalidad. Y estamos viendo poca respuesta, al menos desde Canarias, poca respuesta por parte del Gobierno central en cuanto a temas que, bueno, pues estamos viendo lo que está pasando en Gran Canaria, en Tenerife. El propio Ángel Víctor Torres la semana pasada decía que iba a tener que elevar el tono con respecto a los menores inmigrantes tutelados.
entendiendo que el gobierno central en este momento tiene muchísimos frentes, cada uno de una comunidad autónoma diferente, y sabiendo que la economía en todos ellos es uno de los motores que eleva esos niveles de crispación, de desesperación, ¿qué peso tiene Canarias? A ver, yo creo que Canarias tiene un peso muy importante dentro, y yo te puedo garantizar que la preocupación del gobierno de España y del presidente del gobierno de España para Canarias es muy alta. Se conoce perfectamente nuestra dependencia del turismo. Nuestra dependencia del turismo, quizás más pues la isla de Tenerife y la provincia oriental, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aunque el sector turístico representa en el PIB de Canarias a un porcentaje del 35%, no quiere decir que ese porcentaje no se eleve en la isla de Fuerteventura a un 90-95%, porque prácticamente la dependencia que tenemos en esta isla del turismo es brutal, ¿no? Lo que ocurre con Lanzarote o lo que ocurre incluso con Gran Canaria. Otro sector es industrial, poco tenemos en la isla de Fuerteventura, y el primario va cada vez en más decadencia. Con lo cual, esa dependencia es importante. Habla también de un tema muy preocupante que el propio presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y vuelvo a repetir que tiene fluidas conversaciones con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez, quien le escucha y que se intentan buscar soluciones. El tema de la inmigración es una crisis humanitaria que la vivíamos hasta hace año y medio en Lampedusa, la vivíamos hace medio en el Mediterráneo, y llevamos un año y unos meses viviéndola ya desde finales de 2019, viviéndola en Canarias. Pero se pueden agilizar ciertos trámites, claro. Juan. Yo siempre digo, si aquí no se hubiese, a ver cómo lo digo, o sea, no se hubiese hecho dejadez de las funciones, porque yo no sé si tú viste lo que entonces se llamaban los CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros del Matorral, que estuvo recibiendo fondos del gobierno de España hasta 2017 por 5.700.000 euros. Había que ver el estado en que estaba. Es que sí, pero se lleva pidiendo, es que no podemos, no podemos afrontarlo como si fuera una rápido. Mira, de 15 días. El gobierno, en previsión de lo que puede ocurrir, ha establecido un tienen en el proyecto crear 7.000 plazas alojativas para inmigrantes. Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, de las que ya algunas están creadas y otras están concluyéndose. Eso, 7.000 plazas no se construyen en 2 días, o no se crean en 2 días, o en 3 días, o en 5 días. Cuando se intentó sacar, porque hubo empresarios que tenían sus hoteles cerrados y preferían cobrar con el hotel abierto y acoger a migrantes, aquí se pusieron los gritos en el cielo: ¿cómo vamos a meter los migrantes en hoteles? Y los bulos empezaron a salir, los fake news empezaron a salir, donde se veían las piscinas de los hoteles como que todos los blanquitos que se veían en esos bulos eran migrantes, ¿no? Bien. Yo creo que hay que abandonar esa xenofobia y aparofobia que muchas veces nos encontramos y en redes sociales sobre estos temas, y creer un poquito más en la capacidad. Se han trasladado a Península 2.000 migrantes en los últimos tiempos. ¿Que se van a seguir trasladando? Obviamente. ¿Que se van a seguir trasladando menores? Obviamente, pero se tienen que hacer de la forma correcta en la que se tienen que hacer. Esta semana, la última semana de enero, en el Pleno hubo una interpelación una PNL de Vox, una interpelación, no recuerdo la figura, precisamente contra la inmigración. Había que escuchar las barbaridades que se decía allí. En la sesión de control al gobierno le preguntan que cómo había hecho el gobierno el traslado de tantos migrantes clandestinos.
O sea, como si el gobierno de España fuera un gobierno que se tuviera que esconder para tomar decisiones y hacer las cosas. Pero, Juanbe, el tema de la apertura del CIE del Matorral reconvertido en un centro de alojamiento, el tema de la apertura del CIE de Barranco Seco, el tema de lo que estamos viendo en Las Raíces, en Tenerife, la falta de respuesta desde hace más de un año del gobierno central, la, digamos, operación Comisión Cristiana Moderna, a falta de que no hay otro recurso alojativo en el caso de Fuerteventura. Parece que se iba a inaugurar pues hace una semana. Por poner un ejemplo, asuntos que tienen que ver también con el gobierno central que afectan directamente al ciudadano. Estamos hablando de la Oficina de la Seguridad Social, oficina cuyo suelo está justo al lado de esta emisora y que sigue con el mismo cartel exactamente anunciando la razón por la que está, una ¿no? obra, ¿no? Sí, por una estación transformadora que el Cabildo de Fuerteventura tenía que haberlo hecho, que está informado y que el señor Lloret no ha querido firmar que esa obra se haga. Pero no solamente esa obra, es que aquí enfrente de esta casa, justo a la espalda de donde yo estoy sentado ahora, va el nuevo cuartel de la Guardia Civil, también presupuestado en los presupuestos generales del Estado. Y hay acuerdo para que el actual acuartelamiento de la Guardia Civil se ceda por parte del Ministerio de... En este caso no tengo claro si es Defensa o Interior, el titular, al Ayuntamiento de Puerto Rosario para ampliar la Plaza de la Paz y a su vez se cedan al Ministerio competente para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Esas son obras importantísimas y no solamente importantísimas por la necesidad. O sea, la Seguridad Social está ubicada en la Casa del Mar, como todos sabemos, y con la situación esta de COVID, aparte de que hay que pedir todo por horas cita previa, nos encontramos también con que las colas en la calle, que parece que estamos me recuerda en otro tiempo cuando en la delegación del gobierno, no sé si tú lo recordarás, los migrantes que tenían que tramitar toda su documentación allí, las colas, aquellas desde las 5 de la mañana empezaban a coger turno para poder entrar a la delegación del gobierno. Y no hace tanto, que sí, que hará 10 años, 12 años, pero que no hace tanto. Entonces, ¿por qué esto, y concretamente el edificio de la Seguridad Social? Eso estaba resuelto. Yo he estado al Cabildo, lo he hablado con su presidente, lo he hablado con el consejero. Oiga, solamente es mover esa estación transformadora que está en medio, que no puede estar ahí, tienen que ponerla en una esquina. Iniciado ese trámite, si ese trámite hubiese estado hecho, yo estoy convencido de que esa obra estaría, y esa obra está dando empleo en Fuerteventura, directo e indirecto. ¿Por qué? Porque todos los materiales que se van a construir en esa obra proceden de nuestra isla. Proceden de aquí, de nuestra isla. El personal que va a trabajar prácticamente procede de aquí. Obras, construcción. Yo qué sé, pues los suministros que se van a aportar, que también pues van a ser suministros de aquí. O sea, eso, el cuartel de la Guardia Civil, el tema del eje norte-sur, la construcción que se está dando, que esa quizás lleve menos personal in situ, pero todo esto son obras que en este momento son necesarias y que darían salida muchísimo a estas personas que están en una situación de desempleo, de vulnerabilidad. O sea, eso es muy importante, pero claro, es que a veces la dejación nos lleva a este tipo de cosas. Lo mismo que decía la dejación que hubo con el tema de lo que era el CIE, ¿no? Pues que nos pilló a todos el toro por los cuernos cuando en 2016 en 2019, perdón, empezó a llegar migrantes, claro, eran poquitos. En 2020 fue una brutalidad lo que nos llegó a Fuerteventura y a Canarias no te cuento, ¿no? Y recursos alojativos han habido, o sea, Cruz Roja, que es la primera ONG encargada, diríamos, del realojo, luego ya cuando empezamos con la crisis sanitaria, los protocolos son bien distintos, como conoces, ¿no? Pero una vez que estas personas han pasado la cuarentena y demás, pues claro, pero es que también nos hemos visto desbordados, con Cruz Roja, nos hemos visto desbordados con la Misión Cristiana Moderna, nos hemos visto desbordados con la nave del queso del Cabildo, con Tefía, que si empezamos a enumerar, pero al final hay que ser un poco conscientes, es decir, son personas las que vienen. No, sí, no estamos hablando de la inmigración, Juan. Y luego, mira, el gobierno de España, yo no estoy de acuerdo de que el gobierno de España no ha hecho nada, todo lo contrario. Ha hecho un esfuerzo inmenso para una cuestión que está bajo 4 ministerios, que no está sobre un ministerio solo,
están bajo 4 ministerios, ha hecho un esfuerzo importantísimo, no solamente de inversión, sino de buscar solución a una crisis tan compleja como la crisis de la inmigración. Y yo estoy convencido que apoyo totalmente lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias, mi presidente, Ángel Víctor Torres, lo apoyo. ¿Hay que elevar más la voz? Pues sí, a veces hay que elevar más la voz, aunque tenga mucha constancia con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y hablen todos los días, pues sí, a veces hay que elevar la voz. Y hay que elevar la voz ante el Ministerio de Inclusión, hay que elevar la voz ante el Ministerio del Interior, hay que elevar la voz ante el Ministerio de Defensa, porque aquí, ya vuelvo a repetir, influyen 4 ministerios. Hasta el Ministerio de Hacienda y Patrimonio del Estado influye en esta cuestión migratoria, ¿no? Esperemos que los flujos vayan minimizándose y que las soluciones aparezcan. A ver si aparecen. Varitas mágicas no existen, ¿no? Bueno, pero un poco de celeridad en la toma de decisiones. Ya sabemos que los procesos administrativos, si algo nos ha ayudado. Sí, pero yo te quiero decir una cosa. La inmigración a España no solamente llega por Canarias, sino mira datos en la zona de Almería, Murcia, otra zona por ahí. Si nosotros sacamos de repente 5.000 migrantes, pues yo no sé la cantidad que hay ahora si llegan a ese número, no, pero si sacáramos todos los migrantes de Canarias para realojarlos en el territorio continental, habría que buscar también los espacios donde realojarlos, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cuestión, y no crear guerras ni frentes con otras comunidades, sino ir a la solidaridad entre todas las comunidades del Estado para que este problema de inmigración lo afrontemos todos con la responsabilidad que nos corresponde. Bueno, problemas de inmigración que estamos viendo que también ahora mismo, pues debido a eso, al cierre todavía de ese centro del Matorral, pues Misión Cristiana Moderna está también con sus instalaciones, que son compartidas con los hoteles, también con Cruz Roja. Veremos si esta semana se ve la luz. Juanme Fuentes, feliz semana, creo que con dirección Madrid, en este caso el Congreso. Dirección Madrid, tenemos me voy a mediodía, el único vuelo que tenemos con Madrid, los lunes a las 2:10 de la tarde. Y a mañana pues tenemos actividad parlamentaria, tengo precisamente comisión de industria, como dije antes, industria, comercio y turismo, tengo mesa y portavoces de Hacienda y mesa y portavoces de la comisión para la investigación del vuelo de Spanair, del accidente de 2008. Y algo más caerá. Y algo más caerá seguro, ya te digo porque... ya que estamos en Madrid, ¿no? Bueno, que caiga y que caiga para Fuerteventura. Estoy también tramitando, y no sabemos cuándo van a ser las ponencias, pero hay que ir preparando pues estos 2 proyectos. Ya he estado en 2 proyectos como ponente legislativos, la tasa Google, ¿sí? Yo fui ponente en ese, y la modificación de la Ley General Tributaria, que también fui ponente de esa ley. Ahora tengo 2, una de turismo, que es la que va a regular los fondos para Canarias, y estoy con la ley de lucha contra el fraude fiscal, que eso también hay que irlo preparando para en cuanto llegue a la ponencia y negociando sobre todo. Esta del fraude fiscal es una ley que se han presentado 258 enmiendas a un proyecto de ley que realmente lo que es la transposición de una directiva de la Unión Europea. Pero bueno, el fraude fiscal siempre trae muchas proposiciones, ¿no? La de la Ley General Tributaria tuvo 16. Para que hagas un comparativo, la tasa Google tuvo 80 y bueno, no sé las que tendrá la ley de turismo, porque el plazo se vence hoy, precisamente, se vence el plazo de presentación de enmiendas, y mañana lo sabremos. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Juanme Fuentes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Y a ustedes, muy buenos días. Termina aquí el magazine y comienza, ahora sí, de buena mañana, con Mapi Rivero y Juan Quimora. Buenos días y gracias, como siempre, por estar al otro lado.